Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, episodio, transmisión de Pushing Cast. Muy contentos de poder estar haciéndolo un poquito más consecutivo, un poquito más cercano en el tiempo. Ojo que se vienen nuevas novedades, ya se los venimos diciendo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí escribiéndonos también en Instagram, también por otros mensajes, así que tomamos sus propuestas, obviamente las vamos a ir implementando y la lista de invitados se va agrandando, y lo cual eso nos pone muy muy contentos, seguir charlando con practicantes de todo el mundo prácticamente, así que en este lindo proyecto que venimos armando con mi amigo Santi. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos disfrutando el viernes, terminando la semana, relajado. ¿Vos, Javi, cómo Y con venís? Bullincast Sí, también. también, y con mucho calor, vamos a decirlo. Ahora en Buenos Aires, ciudad húmeda, muy, muy complicada. Pero bueno, no somos lo importante nosotros. Voy a presentarlo. Vamos a hablar desde la ciudad de Cuernavaca, en México. Vamos a preguntarle un poco cómo está allá la ciudad que nosotros no conocíamos. Y obviamente, lo más importante, su experiencia, su camino en el budo y obviamente los planes a futuro, como también nosotros nos consideramos como parte de esta nueva generación de practicantes, también responsables, ¿no? De llevar la escuela a buen puerto. Así que él es nutricionista, es Nutri, como le decimos acá en Argentina, es practicante hace ya unos 14 años acá en Bujinkan. Tiene, digamos, un background muy interesante también, y tiene un seminario por delante muy importante, jugando en las grandes ligas, así ya de movida. Así que lo vamos presentando. Él es Alan Vázquez de Cuernavaca. Hola Alan, ¿cómo estás? Muy bien, Javi, Santi, muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, espero que la siguiente hora y media sea bastante buena para todos, ¿no? Una buena comunicación. Así será, Excelente. así será. Y obviamente agradecemos a todas las personas que están ahí del otro lado. Esperamos también sus preguntas digamos, en el chat de Twitch, que las vamos a ir leyendo de a poquito, para que Alan esté ahí al pie del cañón para contestarlo. Bueno, Alan, la pregunta obligatoria: ¿cómo están ahora, entre comillas, post pandemia, y cómo han estado previo a toda esta situación, digamos, caótica? ¿Cómo ha sido el entrenamiento? ¿Cómo se ha desarrollado el dojo? ¿Y cómo vienen con las clases y la práctica en este momento? Bueno, nada, yo creo que respecto a lo de la pandemia, como siempre, ligado al entrenamiento, pues adaptándonos, ¿no? No solo ahora en la pandemia o después de la pandemia, pero en general creo que siempre se ha tratado de adaptarnos. Respecto a la pandemia en México, al inicio, bueno, sí modificamos las clases que teníamos de manera presencial aquí en la ciudad. Estuvimos por lo menos unos 6 meses tomando entrenamiento. Sí optamos por el Zoom finalmente. Después de algún tiempo de no tener entrenamiento, bueno, implementamos con el Zoom, experimentamos y creo que nos acostumbramos. Esta parte fue muy importante porque los temas se desarrollaron acorde a la plataforma de Zoom y para los estudiantes creo que fue bueno, ¿no? Finalmente. Ok. ¿Qué contenidos han estado viendo en el Zoom y qué diferenciaba de la práctica habitual, digamos? Justamente le di un poco de prioridad durante la pandemia a las clases en Zoom, al entrenamiento quizás de físico, porque desarrollábamos ejercicios individuales que aumentaron nuestra condición. Por ejemplo, estos ejercicios de Yunan Taiso o Shiho Tenchi Tobi, que en general es bastante retador cuando tienes bastante tiempo sin hacerlo seriamente. Y bueno, sobre todo también hicimos una parte teórica, ¿no? Y eso fue muy bueno porque no lo habíamos contemplado hacer antes de la pandemia. Entonces, le dimos más tiempo, más prioridad a esta parte de las lecturas, a los libros, a darle recursos bibliográficos, tanto históricos como los mismos libros de Hatsumi Sensei. Y creo que fue algo muy bueno, trajo un nuevo panorama para la práctica y les gustó a todos aquí en el dojo, incluido yo. Está bueno poder readaptarse también y obviamente profundizar en muchas otras facetas que por ahí en la práctica diaria se pasa. Digamos, pasa porque por ahí nos vamos enfocando en otras cosas. Em, con respecto a esto, ¿no? ¿Qué prioridad hay también en lo que es el entrenamiento físico? Porque también está un poco en discusión, como los porcentajes, ¿no? De cuánto sería físico, cuánto sería teórico, cuánto es lo netamente técnico. Este, ¿cómo van manejando esos porcentajes o ese equilibrio? En función del estudio, yo creo que no se puede descuidar ningún área, ¿no?
Más bien creo que dejar fluir la práctica nos va diciendo por dónde no, quizás también influye un poco los recursos que tengamos disponibles, porque es difícil una clase de Bo, por ejemplo, en cámara, bueno, y el espacio que a veces tienen tan reducido desde donde la toman, pero finalmente es seguir en el camino, seguir perseverando, seguir adelante, no rendirnos, buscar la forma y tener claro eso, que siempre hay una manera de entrenar en donde sea que estemos con las condiciones que sean, ¿no? Fundamental, fundamental. Y bueno, y ahora digamos, en esta actualidad, también hay alguna diferencia con lo que era previo a la pandemia en la práctica o ya vamos a una normalidad allá en México también. La pregunta yo creo que sería, ahora con esto de la variante que hoy me voy enterando de Sudáfrica, ¿sí? Entonces, pues bueno, finalmente yo creo que lo que nos ha mostrado la pandemia es no esperar nada, ¿no? Y siempre fue esa la cuestión, pero yo creo que en estos momentos, pues, saber que no podemos pensar que algo va a suceder porque simplemente puede cambiar mañana. Entonces, simplemente adaptándonos, nada, siguiendo adelante, buscando los recursos, aprovechándolos, los que sea que se tengan, y bueno, a ver qué sucede, ¿no? Ahí va. Bien, bueno, estamos hablando del Seishin Gyo Dojo. ¿De dónde proviene ese nombre, el Seishin Gyo Dojo? Ese nombre recientemente lo adoptamos en el dojo, fue un obsequio del mismo Kasem Sugari, fue una lección que hizo él con el nombre y bueno, por ahí el significado es bastante profundo, de hecho él me hizo algunas propuestas de nombres y me dijo, elige el que tú quieras, el que te represente, y bueno, el Seishin en general es el camino profundo correcto, creo que va muy bien con lo que estamos buscando, ¿no? Es un obsequio en este caso y bueno, por lo tanto simboliza mucho para mí y para nuestro grupo. Ahí va. Vamos a detenernos en ese concepto, ¿no? La búsqueda del camino correcto. Desarrolle. Sí. Sí, totalmente. Yo creo que relacionado a la práctica y a la naturaleza que tenemos que tener como budokas, como estudiantes del budo, quiero decirlo ahora en términos más generales. Bueno, siempre está esta cuestión de sí ser perseverante, sí ser constante, sí tener la paciencia, ir desarrollando esta paciencia, pero también en el camino correcto, ¿no? Porque, bueno, estas cualidades las podemos tener, pero si estamos en la dirección equivocada, pues creo que también un poco hay que tener el criterio de saber cuándo cambiar, ¿no? Cuándo redireccionar lo que estamos trabajando y sobre todo si es necesario empezar desde el principio, tener la madurez como practicantes de no hay ningún problema, me regreso e inicio otra vez. Vamos a hablar desde el regreso, vamos a empezar desde el minuto cero. Cuando empezaste Bujinkan, ¿cómo caíste en las prácticas y qué cosas te fueron seduciendo o atrapando en este arte marcial? Yo creo que me ha pasado como a muchos, que al principio no es algo que yo estuviera buscando, yo practicaba otras artes marciales, pero, y lo digo un poco también citando la frase de Hatsumi Sensei, ¿no? Buscaba algo más, buscaba respuestas a algo más. Y creo que sin pedirlo, sin realmente poner en el internet, que en este momento, por cierto, no había ningún recurso disponible, no había escuelas como ahora las hay, pues simplemente un amigo en ese momento me dijo, oye, hay una escuela de ninjutsu, ¿no? Como tal el término de Bujinkan no existía. Bueno, al menos en este momento. Entonces yo decidí ir, finalmente por curiosidad, viendo de qué trataba y me encontré con algo bastante interesante que en el momento en que lo empecé a estudiar, bueno, me pareció increíble por el hecho en el que se abordaban los temas, ¿no? Y la variedad sobre todo de recursos que había en la práctica, porque venía acostumbrado del judo y pues bueno, limitado a las proyecciones y esta parte. Pero también estuve en kendo, en aikido, bueno, limitado a esta parte del trabajo con armas y pocas armas, ¿no? Karate, bueno, pues también en general pocas katas, pocas formas. Y aquí no, aquí me encontré con boken, con bo, con shuriken, con proyecciones, de todo tipo. En este momento me pareció simplemente algo apantallador que cumplía mis expectativas, pero bueno, después me fui dando cuenta de la seriedad que tenía el practicar y sobre todo poner en orden todas estas cosas, ¿no? Porque mientras más, pues requiere más organización de tu parte como practicante. Y en ese momento, ¿con quién habías arrancado?
Aquí en Cuernavaca había una escuela, un grupo que se llamaba Funindoyo. Este grupo pertenecía, lo empezó un maestro en Estados Unidos llamado Charles Daniel. Sí, yo creo que a algunos de los practicantes de más o menos los 80s, 90s les sonará el nombre. Y el grupo en México se deriva de unos estudiantes de Charles Daniel en Estados Unidos que llegan a México y finalmente, digamos, con los recursos que había en estos tiempos, bueno, se empieza un grupo de estudio que, como yo creo que no solo en México, sino en muchos lados, pues con el tiempo tuvo que reafirmarse y replantearse lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, de entrada, ese fue el grupo, Funindoyo, y en algún momento yo dije, necesito conocer el panorama de la Bujinkan actualmente, buscar otros maestros, cuestionarme todavía más. Y bueno, me fui a la Ciudad de México, que está aquí a unas hora y media, 2 horas en transporte, y empecé a buscar escuelas, tocando puertas fue lo que hice. Estuve en varias escuelas importantes en este momento en la Ciudad de México, como la escuela de Juan Laborde, estuve en ese grupo. Después estuve en Caime y Doyo, que por ahí hubo una especie de conversación en las preguntas del Instagram, ¿no? Con Alex. Bueno, finalmente nada, yo creo que es justo esto, la búsqueda, y la búsqueda es algo que te lleva a explorar y a tocar puertas en todas partes. Posterior a eso, encontré, después de, les estoy hablando más o menos 4 años de estar yendo a la Ciudad de México, finalmente hasta el norte de la ciudad, casi pegado con el estado siguiente, en Lindavista, así se llama el lugar, tuve la oportunidad de estar en una escuela allá, ¿no? El Bujinkan Lindavista, que ahora mismo no sé si están entrenando, pero tuve la oportunidad de conocer allá al Shidoshi Enrique López Aquino, y bueno, digo, no entreno más en esa escuela, ¿no? Pero lo recuerdo como un antes y un después en ese momento para mi práctica. Y justo fue el replantearme que incluso muchos años atrás, pues no había hecho cosas muy coherentes en la práctica, por falta de información, por falta de instrucción. Y aquí se me planteó esa posibilidad de iniciar desde cero y quitar tal vez cosas que por ahí estaban de más o no sé de dónde provenían, ¿no? Esta misma naturaleza de la práctica creo que es importante, porque si no hacemos esta revaloración de nuestro trabajo todos los días, pues caemos en esto del creer que sabemos y dejar de aprender. Okay. Claro, exacto. Es como que el hecho de la formación es constante, siempre. Estemos o no en lo correcto, pero siempre tiene que haber una especie de espíritu crítico. O mismo yo escuchaba también hace poquito a Cassem decir ser neutral, tener cierta neutralidad en los estudios. Sí, porque esta misma neutralidad nos deja ver más allá, ¿no? Y siempre es importante claro que la opinión de los demás es importante y que nos puede enseñar algo. En cuanto nosotros pensemos o sintamos que lo dominamos, que lo entendemos, creo que, bueno, es como dice la frase, alguien no puede aprender lo que cree que ya sabe, ¿no? Exacto. Muy buena frase. Exactamente. Como dice los filósofos antiguos, yo solo sé que no sé nada. Claro. Sí. Un poco también, bueno. ¿Sí? No, perdón. Esta búsqueda por el conocimiento en general, yo creo que nos lleva a lugares en donde nunca creímos estar, ¿no? Y sobre todo hablo en términos de los límites personales que la misma práctica te debe de exponer diario. Y también, bueno, haciendo referencia a este libro de los pergaminos secretos del Togakuri Ryu, que lo han de conocer por allá, porque creo que de hecho lo compré en Argentina cuando tuve mi primer ejemplar. De allá me lo mandaron. Esta capacidad, digamos, de empezar desde cero todo el tiempo, ¿no? El Shugikan, el simplemente hacer más del hacer por hacer. Claro. Ahí hablamos también, voy a ir por el costado. Hablamos un poco de Cuernavaca, de tu ciudad y estos traslados. ¿Cómo es vivir en Cuernavaca? Bueno, Cuernavaca es una ciudad que en México, bueno, al menos en las décadas pasadas, tuvo una importancia turística increíble. De hecho, yo recuerdo la infancia en Cuernavaca como un lugar lleno de extranjeros de todas partes, porque además se caracterizaba porque había muchas escuelas de español para extranjeros, precisamente. Y bajo este esquema, pues era una ciudad muy bonita, muy concurrida, tiene atractivos turísticos que para la historia de México son muy relevantes.
Es una ciudad es un valle, digamos, entonces hay un montón de subidas y bajadas por todas partes y barrancas que caracteriza esta ciudad. Por ahí, si la escriben en Google, van a encontrar como la eterna primavera, ¿no? La ciudad de la eterna primavera. Y bueno, daba a entender que el clima característico de la ciudad era siempre ver todo floreciendo. Y una ciudad muy bella, la verdad, que actualmente está sumergida en, bueno, como siempre ha habido en México, bastante corrupción y en delincuencia, que cada vez va a la alza y esto es preocupante. Mucho descuido de los ayuntamientos, bueno, las administraciones no han sido tan buenas y se ha ido un poco para abajo, pero finalmente pues esta es mi ciudad y solo puedo hablar cosas buenas de ella, ¿no? Sí, igual creo que es un poco moneda corriente en gran parte de Latinoamérica. Acá nos pasa lo mismo. Sí, es una lástima. Pero bueno, esperemos que a futuro vayamos aportando también nuestro grano de arena para ir mejorando. Y hablando un poco de eso, ¿no? ¿Qué importancia tiene también, ¿no? La práctica de las artes marciales, y en este caso Bujinkan, como un valor social? Depende mucho. Yo creo que la práctica en general tiene que partir de quién es el aspirante a estudiar artes marciales, porque si bien creo que las artes marciales son una forma de llegar a entender muchas cosas, la educación previa es muy importante, porque sí creo que las artes marciales pueden transformar a quien sea, pero sí hay la disposición y sobre todo la educación previa tiene que permitirte esta introducción a las artes marciales sin corromper de cierta forma tu práctica, ¿no? Sí. O sea, con un background, o sea, ya hay que tener, digamos, como el espíritu correcto, digamos, por decirlo, el corazón correcto. Sí, claro, y seguirlo trabajando y bueno, también tener claro por qué la decisión de tomar este camino es importante, ¿no? Ser consciente de los demás también es algo muy importante y sobre todo conscientes de nosotros mismos. Y esto se refleja a nivel de la sociedad bastante en esto que hablamos, ¿no? Se ha perdido mucho la perspectiva del quién somos y del quién debemos ser o de quiénes son los demás y bueno, esto creo que nos ha llevado a dejar de importarnos, ¿no? Los otros, creo yo. Sí, sí. Y ahora viene una pregunta incómoda, o quizás, o no, al respecto. ¿Quién es Alan Vázquez? ¿Es el mismo que cuando empezó? ¿Al día de hoy? ¿Es distinto? ¿Mejoraste? Yo creo que no puedo decir que soy igual que ayer, ¿no? Incluso, para no irme tan lejos en los años, pero la idea es que yo espero que el mañana sea siempre mejor que el hoy, ¿no? Y en términos personales, pues, y en la práctica, como lo decimos, al final de cada clase nosotros seguimos con la tradición del soji, de la limpieza que hacemos entre todos, y esta filosofía del deja las cosas mejor que como las encontraste, pues justamente habla de esto, ¿no? Del mañana tengo que haber aprendido algo que hoy tal vez desconozco. Y esto, de hecho, viene un poco a colación en el tema de mi infancia, porque era una frase que usaba mucho mi madre conmigo, ¿no? Me decía, todos los días se aprende algo nuevo. Y en las artes marciales está más que claro, porque cuando tú sientes que no aprendes algo en el dojo es porque no lo puedes ver, no porque no exista. El otro día tuve una discusión al respecto con la pregunta del planteo filosófico de si un árbol se cae y uno no está ahí, ¿se escucha el ruido? Y era como el planteo de, bueno, si uno no lo ve, quizás no existe, quizás la respuesta, entre comillas, un planteo sería que uno no lo pueda percibir no significa que esté ahí. Claro, sí. Incluso me cuestionaría si estando ahí y se cae y no lo escuchas, bueno, que también puede pasar, ¿no? Claro, por ahí está sucia la oreja. Es la cuestión de la atención está en otro lado, quizás, creo. Y en la práctica la tenemos que tener muy presente para saber qué estamos haciendo, ¿no? Exacto. Y eso como también, ¿en qué puntos puede llegar a aparecer en la práctica, ¿no? La cuestión de la percepción. Si no hay percepción, yo creo que perdemos el rumbo, ¿no? De lo que estamos haciendo y a lo mejor pasan 3, 5 años en el dojo y uno está yendo por costumbre, creo, o deja de ir. Y bueno, ¿no? O sea, creo que las artes marciales están ahí para recordarnos qué es lo que tenemos que hacer mejor, ¿no? Y bueno, como también referenciando este libro de los pergaminos secretos, decía algo así como, si el arte marcial no nos exige algo nuevo, pues bueno, algo estamos haciendo mal o algo dejamos de hacer, ¿no? Tiene que exigir porque nunca se acaba.
Claro, exacto, exacto. Em, Hablando un poco también de exigencias y siguiendo hablando un poco también de lo que es la historia, ¿no? ¿Hubo algún cambio entre la situación de graduación Q a Cinturón Negro? Sí, realmente yo creo que si hablamos en los primeros años de entrenamiento, pues todos soñamos con un cinturón negro, ¿no? Por lo que simboliza y por lo que representaba en ese momento. Lo que yo creo que más o menos, pues el ser cinta negra realmente tenía todavía un peso mayor que el que ahora. Creo que era muy popular el hecho de, eres cinta negra, ¿no? Y todos se sorprendían. Ahora creo que ya no tanto, pero sí, al principio fue una motivación, está claro. Sí era algo que yo aspiraba a llegar. Curiosamente, cuando lo obtuve, pues fue como ok, ya la tengo, pero ¿y qué? Esto no significa nada, ¿no? Tengo que seguir adelante. Y es realmente creo que en donde empiezas a cuestionarte. Y justamente en la palabra de Shoda, ¿no? El que empieza, el que inicia o la introducción. Pues bueno, a eso se refiere, a que a lo mejor estás listo para escuchar otras cosas, pero no significa que ya hayas terminado. No, sin duda, pero pasa como esa situación de decir, y bueno, ¿y los superpoderes dónde están? Ah, no soy el Ah, mismo que ayer. en respecto a eso, hay algo muy interesante que decir, porque esto de los superpoderes, a pesar de que, bueno, conforme vamos madurando, lo vamos dejando atrás, pero si recordamos, y al menos a mí que me tocó en la infancia, era justo esto lo que me motivaba a buscar la práctica, ¿no? Incluso tenía un juego cotidiano con mi hermano, que era justo esto, jugar a ser ninjas, y sin saber ni de la Bujinkan, ni de las escuelas, ni de los dojos, era todo lo que veíamos en la televisión, en las películas, pues lo queríamos hacer, ¿no? Era algo casi que natural. Entonces, bueno, andábamos por ahí subiéndonos a todas partes y era este juego, ¿no? Del Somos Ninjas. Curiosamente, años después, pues inicio la práctica de esto y me doy cuenta de lo maravilloso que era, ¿no? Pero no deja de recordarme el hecho de que a lo mejor llegué por esa curiosidad que tuve en ese momento en la infancia con mi hermano, ¿no? Claro, claro. Es como es entre mágico, raro, esta casuística de que por ahí más o menos a todos los que entramos en Bujinkan, todas las practicantes, un poco nos pasaba eso, ¿no? De que hay algo de la mística ninja, tanto de las cosas exageradas como las cosas que son reales y de las cosas que no sabemos, como que tiene un atractivo muy, 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 muy fuerte. Sí, pues muchos estamos, yo creo que ahí por eso, ¿no? Y lo importante es superas esas barreras del tiempo, esas barreras de la desinformación, porque también incluso hay cosas que pues, ya con el tiempo te das cuenta que nunca pertenecieron ni a la Bujinka ni a nada. Incluso, por ejemplo, estos chacos famosos de las tortugas ninja, ¿no? Que, bueno, te das cuenta que ni siquiera son de Japón. Pues más allá de que se te rompa el corazón y piensas que no existe nada de eso, pues no, te interesas por buscar qué es lo que sí existe, qué es lo real. Y lo haces a través ya de recursos más serios, ¿no? Como el estudio y el entrenamiento. Ujú, ujú. Una consulta, Y Alan. sí. En algún momento de tu entrenamiento, ¿no te volvió como esa sensación a cuando eras chico y estabas jugando con tu hermano y como que lo reviviste? ¿O te volvió esa sensación linda? Curiosamente, no en la práctica, porque se queda todo en mis recuerdos, pero yo creo que tiene que ver con la educación que he recibido, no lo sé, en el sentido de, bueno, una clase representa compromiso y yo jamás pensé o me planteé descartar la clase, ¿no? Simplemente era como voy y aprendo y básicamente mi atención se centra en lo que está diciendo el instructor, ¿no? Así siempre ha sido mi formación. Yo, a pesar de que no recuerdo los planteamientos de los instructores, durante la clase mi atención es con el instructor, no puedo estar pensando en algo más. Y ya después, fuera de clase, en el momento de reflexión, pues sí, claro, hay cosas que de repente veo y digo, wow, ¿por qué no estamos entrenando eso, no? Tantas herramientas que sería interesante saber su funcionamiento o ponerlas en prueba. Hablando un poco también de eso, ¿cuáles han sido las primeras dificultades? Pueden ser técnicas, pueden ser teóricas, pueden ser, eh, no sé, físicas. ¿Cuáles han sido esas primeras dificultades como principiante, que si bien creo que lo seguimos siendo todos y todas, que has tenido que lidiar y cuáles serían las dificultades hoy en esa práctica? Realmente creo que las reconozco en diferentes momentos, como cada dificultad tiene algo particular de la edad en la que estuve, digamos, por ejemplo, puedo hablar de mis inicios y diría que la cuestión económica, ¿no? Porque el dojo a mí me quedaba muy lejos. Creo que realmente
Como les comento esto de los valles en Cuernavaca, pues yo vivía hacia una dirección arriba y el dojo estaba bajando y después volviendo a subir, pero en otra dirección, ¿no? Y nada, no contábamos con un carro y además las clases eran por la noche, entonces, y yo estaba estudiando apenas entrando a finales de la secundaria, entonces, pues bueno, esa fue una de las barreras, quizás en ese momento. Después podría hablar, por ejemplo, de mi trabajo constante con la cuestión de la flexibilidad, que para empezar yo siento que la información no ha sido suficiente en cuestión del tema de la flexibilidad, a pesar de que se trata de explicar, pero no a profundidad. Creo que es un estudio por sí mismo que tiene que darse uno la tarea de hacer constantemente. Y la otra parte es la genética. Creo que es de las cosas que al principio, bueno, ahí sentía el tope, ¿no? La incapacidad de desarrollar la flexibilidad que me permitiera moverme como quería. Y bueno, después de años sigo en eso de la flexibilidad y seguiré. No recuerdo alguna otra cuestión. Todo ha sido disfrute, la verdad, la mayor parte del tiempo. Y, por ejemplo, ¿no? Y ahora como instructor, nos has contado que has armado el dojo desde cero, que lo armaste. ¿En qué momento se te plantea a vos la oportunidad de ser instructor? Si fue una decisión propia, si fue una decisión que se te dio, y cómo fue tomada en ese momento. Pues fue circunstancial también. Realmente empecé a dar las clases porque necesitaba entrenar y creo que muchos, lo he escuchado inclusive en otros capítulos aquí, ¿no? Que hay gente que empezó a dar clases por esas ganas de tener más entrenamiento. Y yo creo que estoy en la misma sintonía. Al tener unas escuelas tan lejanas a mi casa, digamos, el hecho de tener que viajar a la Ciudad de México, pues me permitía solamente hacer las preguntas correctas una vez a la semana, un día, y tener los otros 6 días de la semana para entrenar bajo mi propio criterio, ¿no? Que bueno, estoy tratando de dar a entender que mi criterio en cuanto a trabajar, pero no a que yo considere que lo que hago esté bien. O sea, realmente lo que hacía era observar el fin de semana la clase y trabajar sobre eso fielmente a lo que yo había aprendido y bueno, generar dudas, ¿no? Para el siguiente fin de semana. Y esta parte de ser instructor, pues nació de eso, de esas ganas de no pasar tanto tiempo sin entrenar. El grupo creció, finalmente eso fue lo que me impulsó a buscar un espacio, porque primero mis compañeros de las clases de japonés me dijeron originalmente, oye, tú entrenas artes marciales, ¿por qué no abrimos un grupo y nos enseñas, no? Y pues mi pensamiento fue, perfecto, yo así entrenaré también. Y de ahí la cosa pues simplemente se dio, llegó más gente y después necesitaba un espacio porque no podía tener a todos en el parque. Y empecé pidiendo un lugar prestado en una escuela de karate. Después me moví a un lugar más pequeño en donde daban clases de yoga. Y después también estuve otra vez en un parque y en otra escuela de artes marciales mixtas y terminé por decidir abrir un espacio propio porque el grupo lo demandaba, no por otra cosa. Que sí, como mencionas, lo hemos hecho desde el comienzo, ¿no? Tengo una afición por la carpintería desde hace mucho. Entonces, bueno, aproveché también para que todos los elementos que hay en el dojo que tenemos aquí, que son en madera, pues los trabajé. Incluso algunas armas por ahí también. A falta de tiendas de recursos y de quien me las venda, pues bueno, a veces era hacerlas nosotros. Sí. El principio de adaptabilidad y es casi hasta el punk, ¿no? De decir, do it yourself, hagámoslo. Sí, claro. Que un poco lo veníamos hablando antes. Sí, es que es importante, es la única forma, ¿no? A veces. Ser artesano. Hablando de artesanía, vamos a hablar también, después de esta pequeña pausa, de este proyecto que viene armando ahí junto con el amigo Chingolín, que está ahí cercano, de lo que es el podcast de cómo ser un ninja, que ya salió el primer capítulo, que está en Spotify. Así que ahora en 2 minutos, ni bien volvemos de la pausa, seguimos con ese tema. Este podcast, bueno, nació por la invitación de Chigo, que tiene algunos meses que empezó a ir al dojo, pero él era un practicante de tiempo atrás de la escuela en la que yo inicié. Solo que nunca coincidimos, digamos, en cuestión del tiempo en aquellos años. Y pues curiosamente, por azares del destino, nos encontramos ahora con el proyecto que estoy haciendo en el dojo acá, ¿no?
Entonces él llega al dojo y entre unas reuniones que teníamos para ver cómo mejorar la cuestión de la práctica en el dojo y sobre todo que fuera más beneficioso para los estudiantes nuevos en medio de la pandemia, pues surge esta propuesta de hacer el podcast como una forma de difundir. Creo que también surgió a raíz de que, y yo creo que les pasa igual, de que todos fuera de la práctica nos ven como karate o como taekwondo, porque inclusive les explicas, pero al final te guardan en el teléfono como profesor karate, ¿no? Entonces, bueno, al principio lo ignorábamos porque ya estamos acostumbrados a que eso pase, pero dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no dar a conocer lo que hacemos si es algo que tiene mucho que aportar? Creo que a mucha gente le puede cambiar la vida para bien, por supuesto, y sobre todo, bueno, también mantener al dojo en estos momentos de pandemia como lo que siempre ha sido, un lugar para que la gente vaya a aprender siempre, a recibir conocimientos y sobre todo a intercambiar, ¿no? Porque la comunidad y la filosofía que tenemos en el grupo es la de todos son valiosos y todos colaboran de alguna forma con los conocimientos que tienen, con la experiencia que tienen. ¿Sí? Como tal, no seguimos un rol en el que los grados signifiquen más, ¿no? O alguien imponga sobre los demás. Aunque sí está esta parte de que el senpai es responsable de los nuevos y siempre tiene que contribuir a que se guíen por la dirección correcta, ¿no? Sí, con respecto a esto que decís, sí, hay como varias interpretaciones, ¿no? Pero hay dos frases que a mí en un principio me sonaban medio como contrapuestas y no. Por ejemplo, que se dice la Bujinkan no es una democracia, ok. Pero después también está la frase, todos, y hace poco ha salido también de algún Daishi Han que lo ha posteado en Facebook, es decir, todos y cada uno que somos parte de la escuela somos responsables de este arte marcial. Desde el que empezó hace unos días y al que lleva casi 30, 40 o más tiempo entrenando, ¿no? De cierto modo, todos somos responsables del arte marcial, independientemente de las graduaciones. Y sobre todo responsables del resultado, ¿no? Porque es lo que les comentaba en la sesión que tuvimos nosotros, que esta parte de la Bujinkan y de cómo se ha dirigido, al menos en México, bueno, también está muy padre siempre reconocer que hay cada vez más grupos, más dojos, es algo que finalmente es bueno si lo queremos ver, la parte de la divulgación y difusión del arte, pero con la consideración de que también este mismo crecimiento exige que haya mayor organización y quizás una preocupación constante en replantear lo que falta, ¿no? Porque si bien los instructores no pueden quedarse en el yo sé y voy a Japón a aprender algo nuevo y regreso a enseñarlo, ¿no? Porque finalmente también hay que tener en cuenta que se han enseñado cosas a veces que no se comprenden o no es el momento. Entonces, bueno, ha creado cierta distorsión respecto a los estudiantes nuevos que, como comentaba Kasem en el capítulo que le correspondió, fue los de abajo, los nuevos, están llenos de ilusiones por aprender un arte marcial, ¿no? ¿Y con qué se van a encontrar? Eso es responsabilidad de los que ya tenemos un poco más de tiempo. Como senpai, si lo queremos ver en la definición, ¿no? Todos somos responsables. Sí. Y bueno, volviendo un poquito al tema podcast, un poco es esto, ¿no? De llevar una mejor responsabilidad digamos, de la parte, desde el CUDEN, desde la parte oral, desde la parte comunicativa. Y hace poquito salió el primer capítulo, donde qué temas han hablado, qué temas piensan seguir. Obviamente, como a nosotros nos ha pasado en Bujinkat, que por ahí hay cosas que se van adaptando en el momento y hay cosas que vienen, por ahí ideas que vienen surgiendo y bueno, más o menos cómo van armando ese formato. Sí, en algunas partes de repente uno pierde un poco el guión, ¿no? Quizás. Y yo creo que este ejercicio del podcast va a ser fluir. Y en ese sentido es un vínculo que tengo. Al menos la propuesta fue originalmente de poder conectar todo lo que, bueno, la parte académica, que yo me formé como nutriólogo, que también tiene una parte responsable en la sociedad muy importante, porque como les comentaba, México tiene realmente serios problemas de información respecto a la nutrición de la población. Entonces, bueno, tengo este elemento de la nutrición, tengo el elemento de las artes marciales y por ahí otra parte que no he comentado, que ahora casi finalizo una formación académica universitaria en historia, ¿no? Que finalmente es esta parte del conocimiento y de la forma en la que lo abordas, la forma en la que lo buscas y la forma en la que también quizás lo vas descubriendo poco a poco. Y el podcast precisamente trata de que
la esencia de estas áreas pues conecte en algo en común y de ahí se traduzca, digamos, a términos más coloquiales para quien sea que la escuche. Entonces, bueno, el podcast, el primer capítulo partió por definir un poco qué arte marcial practicamos, quién puede, hicimos este cuestionamiento de quién puede practicar el arte marcial, ¿no? Como proponiendo a que cada quien se visualice practicando el arte marcial porque finalmente todos podemos. La cuestión es que se lo digamos nosotros, es que cada quien descubra que puede, ¿no? Y bueno, el segundo capítulo que se grabó hace unos momentos acá en Cuernavaca fue relacionado a la espiritualidad, pero tratando de quitarle ahí algunos conceptos como la religión, que muchas veces está ligado, y sobre todo cómo se encuentra a través de las artes marciales esta práctica de la espiritualidad, que es también algo diario, algo que tienes que decidir todos los días, no puedes hacerlo por temporadas de moda, ¿no? Quizás, que a veces veo que pasa. Claro, como ir y lavar las culpas en determinado momento y bueno, después seguir y ver cómo seguimos haciendo la cosa como la veníamos haciendo o no. Sí. Por ahí estamos spoileando un poquito, ¿no? Pero me interesa, ¿no? Abordar un poco ese tema, ¿no? La espiritualidad en las artes marciales. Una de las frases también muy conocidas de Kassem es esta, ¿no? De decir, es como si uno debiera ser religioso. No dice que hay que ser un religioso en las artes marciales. Y un poco también cómo lo fueron desarrollando eso. Quizás también ligándolo a esto que acabas de comentar de Kassem, pues es una forma en la que nos está convocando al compromiso con la práctica, ¿no? Porque también las artes marciales no pueden ser una actividad que es pausada, ¿no? No puede ser por momentos. En general, si un practicante se considera como un serio practicante, va a tener algunas cosas en cuenta, que es ser constante, porque las respuestas no van a llegar cuando tú quieres que lleguen. No esperar que llegues a un punto en donde lo comprendas todo, porque finalmente es como ponerte el pie y limitarte al aprendizaje. Y esta parte de no puede ser a veces sí, a veces no. Si eres coherente con lo que estás practicando, pues la práctica tiene que reflejar eso, esa seriedad y esta relación o formación con la disciplina que necesitamos. Es también algo que menciona Kassem. El discípulo es alguien que ha llegado a adquirir esta disciplina, ¿no? ¿Y la disciplina para qué? Pues también tendríamos que hablar de la paciencia, ¿no? Que la paciencia se tiene que desarrollar dentro de la práctica. No es una virtud que podamos ir y tomar y ponérnosla como si fuera la playera, ¿no? Tenemos que ganarnos eso y es un trabajo de todos los días, constante. Y bueno, ustedes saben que eso es algo pesado, que si se deja, pues no tiene caso. Sí, y también pienso que a veces tampoco es tan simple como uno cree, que a veces es decir, bueno, voy a ser paciente en este momento porque es complicado. Y a veces tiene muchos vectores de los cuales la paciencia, el camino correcto no es simplemente decir, bueno, me pongo, no miro a los costados y voy. Hay muchas cosas que van interfiriendo en el medio. Sí, totalmente. Y justo también es uno de los propósitos que tenemos en el podcast, ¿no? Hacer un poco más cotidiano lo que practicamos nosotros a través de un podcast en donde cualquiera lo pueda escuchar e introducirse, quizás comprender un poco más lo que estamos haciendo. E interesarse desde esta parte de que el arte marcial es serio, ¿no? No es un gimnasio que pagas una anualidad y se te vence en 12 meses y bueno, de ahí ya tú decides si sigues o no. Creo que no, el dojo realmente lo tienes que tomar muy en serio en tu vida y tener en cuenta que no siempre vas a ir a que te estén diciendo que haces las cosas bien y que te estén halagando, que te estén haciendo cumplidos, porque el arte marcial es justo ir a practicar y a desarrollar lo que no puedes hacer. Claro, y a pulirse, a refinarse, ¿no? Uno mismo. Por ahí no, para no nombrar tanto a Kassem, que no le pique la oreja, como decimos nosotros, hace poquito, ¿no? Con este tema, Paul May sacó como este tópico, ¿no? De lo espiritual, la religión, y decía algo bastante similar, que dijiste recién, como que no esperar a la iluminación per se o decir, ok, en determinado punto voy a estar iluminado. Porque quizás es lo peor que uno podría llegar a hacer, o mejor dicho, es el camino justo contrario para no iluminarse nunca, como que no darle tanta importancia a ese punto. Sí, podemos estar esperando una vida haciendo
que llegue ese momento y pues no, realmente tenemos que irlo a buscar, ¿no? Y no hablo en términos de ir a buscar un resultado final y conformarnos con haberlo obtenido, ¿no? Es como menciona alguna película que me encanta de un gimnasta, se llama Guerrero Pacífico, me vuelvo loco. Esa. No lo puedo creer. Es mi película favorita. No, pues, yo también es mi película favorita y sobre todo es algo que he visto a lo largo de varios años y cada vez me da un significado distinto, ¿no? Un mensaje distinto. Yo siempre lloro y recomiendo el libro también, ya que estamos, que es aún mejor que la película. Sí, siempre los libros mejores que las películas. Y bueno, en esta película justamente tocan estos temas, ¿no? El disfrutar el proceso y disfrutar el camino y por qué esperar llegar a ver algo, ¿no? Finalmente, si lo que contó realmente es lo que se vive en todo el camino, ¿no? Ese es el arte marcial, no es el objetivo último, ¿no? Que puede llegar como no, y que no es lo más importante. Finalmente yo creo que si lo disfrutamos, eso es lo que, es como dice Hatsumi Sensei, el budo si no es divertido, no lo hagas si no es divertido, ¿no? Si no lo amas, no es divertido. Y eso es pues en cada clase. No puedes pasártela ahí a la fuerza porque tampoco se trata de eso. Claro, y ahí está un poquito el equilibrio, ¿no? Entre la seriedad y el disfrute que tiene que haber. Para que sea natural, creo, realmente. Sí, por supuesto. Y estas virtudes del guerrero precisamente que tocan en este tema es el levantarse cuando es necesario, ¿no? El no tomar las caídas como el final, sino buscar el medio, analizar, quizás tomarlo como un momento de reflexión y de ahí otra vez para arriba. Esas cualidades las tenemos que tener presentes en el entrenamiento, en la Bujinkan, ¿no? Y en cualquier arte marcial. Pero bueno, hablando también en relación de este mismo Shugyukan, ¿no? Shugyukan. Y si me viene a la cabeza la pregunta es, bueno, te pasó esto, ¿qué vas a hacer al respecto? Seguir adelante, seguir estudiando, seguir cuestionando, por supuesto. Buscando es la palabra porque, como me dice una doctora que le tengo mucho aprecio de la universidad, nos dijo en alguna clase, les deseo mucha curiosidad si quieren llegar a siempre algo nuevo, ¿no? Si quieren encontrar algo nuevo, les deseo mucha curiosidad. Y me quedé con eso tan marcado porque es precisamente eso lo que te mueve a quizás no tener un plan desarrollado de aquí a 10 años, pero guiarte porque debes estar en el camino, ¿no? Porque algo todos los días te hace ir al dojo a entrenar y a desarrollarlo más allá, ¿no? Sí, súper de acuerdo. Bueno, ¿dónde podemos encontrar el podcast de Cómo ser un ninja? ¿Cuándo lo podemos escuchar? Los capítulos se van a estar estrenando los martes a las 7 de la noche, horario México, y se van a estrenar por la plataforma de Spotify, Apple Podcast y próximamente también lo estaremos subiendo a YouTube. Sé que hay más plataformas, pero se las estoy compartiendo pronto en el chat por ahí, si alguien seguramente ahorita comentarán. Sí, la entrada en esas, que son las principales, ¿no? Perfecto, y si no, de última también van a estar ahí en el canal de YouTube, ha encargado Santi de manejar absolutamente toda esa parte de la que yo no entiendo poco y nada. Todos los links en la descripción, muchachos, no se olviden. Perfecto, ahí no se encuentra nada. Bujincast y a Cómo ser un ninja. Ahí estamos. Hablando también un poco de esta búsqueda, vamos a llegar a cómo se da el encuentro con Kasem. Inicialmente, bueno, yo después de estar ahí un poco flotando, como mencionan en algunos capítulos, andar de Ronin, que no lo considero como tal, porque más bien me consideraba en ese momento una especie de ciego por ahí, no sé en qué dirección, pero finalmente tratando de llegar a algún lugar, ¿no? Es precisamente gracias al dojo en Linda Vista, que está aquí en México, en la ciudad, que tengo contacto con Renan Perpiñán, y yo previamente, pues solamente por videos en YouTube, por supuesto que sentía una admiración por tanto Ishizuka Sensei como Kasem, a Renan que no lo conocía en este momento, ¿no? Pero algo que me quedó muy marcado y yo creo que será para siempre es el primer día en que me dijeron, viene Renan a un seminario en México, ¿vas a asistir? Y yo había tomado, si bien seminarios medio informales, pero este era el primero que se me hacía como tal una invitación a un seminario formal. Y la descripción del seminario fue, ¿has visto un ninja? Y yo, bueno, en las películas quizás. Dice, tienes que venir al seminario porque te va a abrir los ojos. Y
la verdad es que no cuestioné, en este momento no lo puse como en duda y simplemente cuando fui al seminario y tuve la oportunidad de ver el trabajo tan impresionante que refleja un montón de sacrificio y de constancia en el mismo Renan, pues me dejó claro, ¿no? Cuánto nos falta por trabajar como practicantes, ¿sí? Cuánto tenemos que regresar y hacer, porque nunca se hizo bien o nunca se hizo, ¿no? Posteriormente, en 2018, Renan organiza el último seminario que ha habido, creo, hasta la fecha, de CONCASEM en Girona, ahí en Cataluña. Y por supuesto que la verdad fue una decisión que tomé rápido, porque siento que si me lo hubiera planteado por más tiempo, a lo mejor no hubiera ido, ¿no? Fui al seminario allá en Capjón, creo que así se pronuncia, el que comentaba Ramón en su capítulo, de hecho. Y bueno, recuerdo mucho esta primer clase que tuvimos con Kasem en el dojo de Renan. Estábamos ahí preparándonos, un grupo de compañeros con los que viajé de México, que también fue un viaje bastante bueno con ellos. Estaban los estudiantes preparándose, calentando, cambiándose, poniéndose el gi. Una organización increíble por allá. Y de repente llega Renan con Kasem y bueno, fue, yo creo que ver a ese personaje que había estado viendo en videos y leyendo, porque lo leía mucho. Y bueno, es interesante conocer a la persona que está detrás de todo eso que tienes a veces en un libro, en una revista, ¿no? Sin duda que, la verdad, en cuanto al contenido técnico de esa clase, no recuerdo mucho, pero recuerdo que me pasó un poco también en la clase de Hatsumi, la primera vez que lo vi, pero no recuerdo el contenido técnico, pero recuerdo las emociones y las sensaciones, ¿no? Y el sorprendimiento que me causó, la sorpresa que tenía yo de ver el movimiento, sobre todo en los pies, porque es algo que me han recomendado mucho, ¿no? Si no sabes cómo está el movimiento tan claro, observa las piernas. Las piernas son la base del movimiento. Y bueno, no solo el nivel técnico, porque tengo que mencionar que también su cualidad como persona, ¿no? Es realmente una persona que te hace sentir en casa, por decirlo de alguna forma. Posteriormente tuve oportunidad de ir a un seminario en Los Ángeles en 2020, justamente empezando la pandemia. En México no había rastro todavía. Teníamos la duda de, comentarios de, no va a llegar acá, no se preocupe, no pasa nada. Y llegando a Los Ángeles, sí. Yo hice esos comentarios en su momento. Yo estaba a la expectativa entre que sí, que no, viendo si me suspendían la clase en la universidad, pero pues llegó finalmente. Cuando yo voy a Los Ángeles, unas semanas antes de que se declarara pandemia, yo llegué al aeropuerto de Los Ángeles y empecé a ver un montón de pantallas con anuncios de, si tiene usted estos síntomas, por favor váyase para acá. Y realmente medio dramático el asunto, ¿no? Apocalíptico. Apocalíptico, exacto, sí. Y bueno, ni hablar de los vuelos que vi que llegaron directamente de Asia en ese momento a Los Ángeles, porque vi a un grupo de pasajeros que tuvo que tomar otra dirección, ¿no? No sé, la verdad, qué filtros. Pero bueno, el seminario, pese a todo esto, se llevó a cabo casi en normalidad. Realmente, respecto a la pandemia, todavía no ocurría nada. Y ese seminario tuve la oportunidad de tomarlo allá en Los Ángeles con el grupo que lo organiza de Seishin LA. Así se llama el dojo de allá. Este seminario sí, ya en cuestión del contenido tomé un poco más de atención, lo recuerdo un poco más técnicamente, ya quizás se me había pasado también un poco la emoción inicial y ya tenía más enfoque de atención, ¿no? Entonces recuerdo el contenido bastante bien, al menos también por este hábito de tomar notas, y reafirmé esta cuestión sobre todo, seguir un maestro, seguirlo pensando en quién es él antes de qué puede hacer en el dojo, ¿no? Esto para mí ya resuena mucho y es muy importante, ¿no? Vas a seguir un maestro, pero tienes que estar consciente de que tú vas a representar lo que ese maestro es, no solo por el lado de la práctica, también vas a aprender y vas a replicar ciertas cosas inconscientemente que el maestro es. Entonces es bueno, es muy importante seguir a un buen maestro, ¿no? Que te muestre las cosas como deben de ser y sobre todo que no te ponga la estrellita nada más de todo está bien hecho, porque bueno,
realmente eso no existe, ¿no? O sea, tiene que ser algo que evolucione todos los días, y para eso necesitas quien te guíe. Claro, claro. Amén. Igual también es una buena trampa, ¿no? Que te digan todo muy bien lo que estás haciendo. Y uno también, depende de lo que haga uno con eso que le dan, va para un camino o para el otro. ¿Recuerdan esta frase de Hatsumi Sensei en donde dice: el mejor sitio para ocultar un secreto, un tesoro, es a la vista de todos? Y creo que va justamente por este lado, ¿no? Que todo está bien hecho siempre, bueno, ok, pero hay que ser también conscientes de nuestra práctica, ¿no? Y bueno, aceptar lo que tenemos que trabajar. Sin lugar a dudas. Bueno, y hablando un poquito de seminarios y demás, si todo va bien, dentro de poco se viene el primer seminario de CASEM en México y en América Latina, por ende. Sí, el primero entonces, y fue una propuesta que se hizo justamente después del seminario en Los Ángeles, también porque justamente en ese seminario hubo unos compañeros de Colombia, y bueno, se hizo el comentario de que no había habido un seminario en Latinoamérica nunca antes. Y no lo pensé tanto por la parte de no se ha hecho, sino por la parte de yo realmente necesito y estoy comprometido en seguir este estudio, ¿no? Entonces necesito organizar de cierta forma las cosas que realmente no pierda el tiempo, digamos, en ese sentido. O sea, que realmente haya algo constante, frecuente, y que yo pueda seguir con responsabilidad, ¿no? Esta es la parte importante de los seminarios, quizás, que puedes ir a un seminario y después nunca más volver al otro seminario, pero todo tiene que tener una secuencia, ¿no? Tiene que tener tienes que ir encadenando lo que sigue. Este seminario, sí, la respuesta es que, bueno, decidió sí hacer el seminario. Se iba a hacer originalmente en 2020, a finales 2021, principios, pero se retrasó, como ha pasado con muchos seminarios ahorita por la pandemia, pero sigue la intención firme y la organización que ya empezamos a hacer en México para el seminario. Lo tenemos planeado para este lugar que tiene bastante atracción turística también, que se llama Tepoztlán. Y bueno, o sea, realmente la intención es que, como otra vez en esta mentalidad de quizás a veces regresarnos, pues el seminario será una oportunidad increíble de regresar en muchas cosas al fundamento, y realmente considerar que nuestro trabajo y nuestro compromiso es con el fundamento antes que con cosas más avanzadas, ¿no? Con técnicas, también lo traigo a colación porque Hatsumi Sensei narra en un episodio en su vida cómo Takamatsu, después de darse cuenta de que él guardaba cosas, coleccionaba libros, fotos, que narra por ahí cómo se da cuenta que las ratas están mordiendo sus documentos, ¿no? Y que le da un poco de tristeza, y recuerda que Takamatsu Sensei le dice, ¿cuándo vas a dejar de coleccionar basura, no? Sí, y eso, bueno, también me quedó muy marcado. Yo creo que es importante regresar al fundamento siempre. No acumular las cosas, no coleccionar técnicas. Exacto, y quizás esto, ¿no? Lo más fundamental, desarrollar las bases. Vimos otros instructores, por nombrar a Odaishi Hane, japoneses, Nagato, decía, si lo único que haces es Kion Japo y Ukemi, puedes ser un buen artista marcial. Así que un poco, quizás es lo fundamental, justamente, ¿no? El desarrollo de la base, que base no significa simple, ni mucho menos. Y claro, yo recuerdo mucho de un seminario con Renan Perpiña, justamente, que él habló de esta parte, este significado del Kion Japo, ¿no? Y en su momento nos lo explicó como el esfuerzo que hay que hacer por ir profundo siempre en la cimentación, que de hecho es un término que también puede describir o puede hablar de la cimentación o la raíz, ¿no? Y pues nada, siempre mientras más profundo sea, mientras más sólido se construya, pues lo que ven arriba es más fácil de colocar sin peligro. Yo estoy de acuerdo, inclusive en algún momento, cuando lo pienso a futuro, se estudian otras cosas, el enfoque de la perspectiva técnica sigue siendo todavía ir más profundo en el Kion Japo, en el fundamento. Porque si no, todo en algún momento empieza a tambalear y requiere cimentación más profunda. Claro, claro.
ir más hacia adentro en el iceberg, digamos. Ahí va. Sí, profundo. Hablando de la luz, ahí se prendió el Shikin Haramitsu. Ahí está. Justo. Sí, sí, sí. Yo siempre tengo un juego con mis practicantes, con mis estudiantes, que lo damos en un parque y siempre sé que a las 8 se prenden las luces del parque Empieza y la siempre práctica de hago, Lura. claro. Y hago, ¡uy! ¡Tan! La luz Sí, claro. tras una técnica. Bien, después de esta pausa vamos a seguir hablando. Quizás hablar de esta ciudad un poquito, de Tepoztlán, espero haberla dicho bien, de donde se va a desarrollar el seminario de CASEM. Y obviamente estamos esperando también las preguntas de quien está del otro lado ahí viendo esta entrevista. Así que hacemos una pequeña pausa y después seguimos con mucho más acá con Ala Vázquez desde Cuernavaca. Pues les comentaba esta parte de la carta que hacemos al principio cuando hay un aspirante al dojo, ¿no? Y esta carta tiene un propósito, que la persona o el aspirante identifique si es realmente lo que está buscando o no, y en ese sentido, pues también darle dirección, darle digamos, apertura al dojo o no. Eh, Normalmente lo que se trabaja es una carta libre, así lo hemos manejado, en donde pues, el aspirante a estudiante pues escribe, ¿no? ¿Por qué está ahí? ¿Qué quiere aprender? ¿De dónde se enteró? ¿No? ¿Qué aspiraciones tiene? O experiencia previa. Y me resulta algo muy bueno porque tengo las cartas que me entregaron los alumnos que tienen más tiempo ahí en el dojo, y es una especie de regalo para ellos mismos el ver cómo escribieron sobre el arte marcial cuando no tenían idea de lo que significaba a lo que a lo mejor ahora es, y cómo han cambiado o evolucionado como practicantes. Normalmente la reacción es justo eso, ¿no? De ahora la opinión es considerando que el mismo arte marcial les ha cambiado la perspectiva y lo han entendido más. Entonces esta carta es muy importante porque es un reflejo de quién está pretendiendo entrenar y por qué. No es como tal un filtro, ¿no? O sea, no se evalúa con un aparato psicológico en donde vemos si es o no, sino más bien es una huella, ¿no? De quién está empezando para compararla con quién está después. Nada, respecto a las clases como tal, ya técnicamente, por supuesto me trato de centrar siempre en lo que yo he estudiado sin indagar, ¿no? Sin suponer nada, porque también es algo que en algún momento supongo pasa en todas las escuelas, ¿no? Entonces, la cuestión o el reto es cómo hacerlo pedagógico para que la repetición no siempre sea aburrida para los estudiantes, el hecho de que lleven 6 años con el mismo grado, porque sigo esta creencia de que el grado, pues bueno, finalmente queda un poco de lado, y como escuchaba alguna vez también, por ejemplo, en el capítulo con Ramón, ¿no? Digamos, hay gente que tiene ahí 4 o 5 años y sigue en el mismo grado, entonces dejarle de dar un poco de importancia al quiero llegar al grado, como lo comentábamos hace rato, y a disfrutar el proceso de llegar, ¿no? de ir del camino. Nos concentramos siempre en el trabajo del Kyun-Hapo, al menos lo que me han demostrado a mí los maestros respecto al trabajo del Ski, del Keri, del Junan Taiso, que le dedicamos 1 hora a la semana con una clase especial de flexibilidad al Junan Taiso, y lo desarrollamos cada quien por nuestra cuenta todos los días de la semana, y nos ha dado muy buenos resultados. Entonces, bueno, enfocarnos en el tema de la flexibilidad, que es esencial, y en el trabajo del básico. Perdón que te interrumpa, Alan. También con respecto al Junan Taiso y las clases de flexibilidad, también tienen una particularidad distinta de cómo la trabajan ustedes. Yo conozco mis límites respecto a esto del Junan Taiso, ¿no? Entonces, al menos en México, con los recursos que no hay, yo tenía la opción de, ok, puedo tratar de esperar el tiempo suficiente a que yo vaya y lo aprenda de alguien, que eso podría tomar años, o le encargo esta parte a alguien que ya es especialista en eso, ¿no? Entonces, al principio yo empecé a formar, digamos, obtener información de quien sí lo ha desarrollado en México, que en México el ballet es, por excelencia, yo creo, el ejemplo del trabajo de flexibilidad. Sé que también en todas partes, ¿no? Me asesoré directamente con maestras de ballet y fui probando también una clase y otra clase, y
digamos, hasta llegar al punto en que una maestra de ballet precisamente nos da una sesión exclusiva de flexibilidad en el dojo todos los lunes. Entonces, y ha sido increíble porque si nosotros miramos las publicaciones y nos concentramos en el split así, digamos, ir a eso de entrada es imposible, ¿no? Y a veces yo creo que no tan bueno para el cuerpo. Claro. Entiendo que esté así tan a la mano esa información porque en la misma sociedad japonesa, sobre todo los mayores, por educación son flexibles. Y lo vi en gente mayor de, no sé, 70, 80 años esperando el tren en Japón, esperando en una posición en el piso así casi que hiper flexible, ¿no? Y no necesariamente que sea alguien que entrena artes marciales. Entonces, yo creo que de cierta forma esta información que está en los libros de Hatsumi Sensei, piensa o está dirigida para quien tenga esta cultura de conservarse flexible, ¿no? En México no la tenemos, entonces es retomar desde el principio y es conocer que nuestro cuerpo, para empezar, tiene elementos que yo creo ni siquiera consideramos, porque en la clase de repente nos está doliendo un músculo que no sabíamos que existía, ¿no? Entonces, sí, conocer este trabajo progresivo y sobre todo que sea sano para el cuerpo, que no lo traumatice. Y andamos en eso porque es el mejor recurso, lo mejor que yo puedo hacer ahora con el grupo es dejarlo en manos de quien ya lo ha logrado, ¿no? Hasta que nosotros lo entendamos completamente. Claro, y eso también es parte un poco de, bueno, decirlo, de humildad, de decir, ok, tengo que aprenderlo también. Y creo que el ballet es una de las expresiones máximas de lo que es el movimiento, la fuerza, también implica fuerza, y obviamente la amplitud del rango articular, que es sumamente necesario. Y con respecto a esto también, ¿cuánta incidencia tiene también, ¿no? Lo que sería la capacidad corporal con el carácter o con la, digamos, con la psiquis? ¿Recuerdan esta definición del término de ninjutsu? Esta relación entre, bueno, la comparación de cómo debería ser el trabajo de el forjar una espada, el tanren, este trabajo tan arduo y constante de hacer una espada, no solo en la parte final de los acabados, sino desde el inicio. Y si investigamos un poco en cómo se hacen las armas, las espadas japonesas, pues nos daremos cuenta que es algo que no puede parar. O sea, es algo de 24/7 en el que están involucradas muchas personas y cualquier mínimo error echa a perder todo el proceso. La comparación con el término este de nin justamente refleja el trabajo que nosotros tendríamos que hacer metafóricamente para parecernos al proceso de fabricación de una espada. Requiere las mismas cualidades, el mismo tiempo, el mismo esfuerzo, la misma paciencia, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Okay. Y bueno, retomando un poquito con la pregunta de Santi, es, además de la flexibilidad, ¿qué otros aspectos van trabajando durante las clases, ¿no? En el día a día? Todos los aspectos que consideremos nosotros que podemos beneficiarnos o que nos falta la información, en cuestión de la cultura como tal, al menos en México, puedo hablar de la parte que conozco, los abordamos en el dojo. Y en este sentido, pues yo de entrada pienso que no puede haber un estudiante que vaya más allá de cierto nivel si no sabe cuidarse a sí mismo y si no le tiene respeto a su cuerpo. La nutrición en esta parte es en donde yo la conecto perfectamente, porque ¿cómo puedo enseñarle a una persona a que controle su cuerpo si no controla lo que come, ¿no? Sería incoherente. Entonces, en el dojo seguimos trabajando este aspecto de informar qué es la buena alimentación y qué efectos tendría en ti llevar una buena alimentación. Porque vaya, no nos basamos en dietas, eso también está un poco en desuso y aparte nunca lo he seguido en mi consulta. Porque las dietas finalmente tiene fecha de caducidad, ¿no? Tiene un punto en el que se vence o aburre o no te enseña nada. La nutrición en el dojo la asociamos al entrenamiento para mejorar el rendimiento, mejorar la conciencia en torno a nuestro propio cuerpo y darle el combustible necesario para que pueda llevar una práctica progresiva que vea los cambios, porque si bien no nada más es cuestión de estar levantando el Senpokeri, por ejemplo, sino a lo mejor, ¿por qué te voy a obligar a eso cuando necesito trabajar primero tu peso corporal, ¿no? A lo mejor te estoy haciendo sufrir si te estoy pidiendo que levantes la pierna acá y no puedes, porque por las razones que sean. Tenemos que trabajar con tu salud y con tus emociones antes que con la parte física.
que de todas maneras están ligadas, ¿no? Y así a grandes rasgos, como a consulta gratuita, no dar una dieta, pero sí qué consejos tendríamos que tener, ¿no? Los practicantes de un arte marcial en cuanto a la nutrición para beneficiarse de la práctica, sabiendo que también ahí están las individualidades, ¿no? Quizás también un poco, y sé que pasa en muchos países, el salirnos del esquema de la industrialización de los alimentos. Es decir, las cosas que sean fáciles y que estén a la mano, generalmente no son las más adecuadas. En ese sentido, el primer consejo que puedo dar es observar, porque como lo mencionaba en el podcast que grabamos hace rato, les comentaba que si la alimentación se da simplemente en piloto automático, como algo que sucede todos los días, pero sin una conciencia, sin una observación de lo que vamos a comer y qué efecto va a tener en nosotros, pues vaya, estamos un poco perdidos, ¿no? Como que, ¿ustedes recuerdan lo que comieron quizás la semana pasada? Sí, depende del día. Claro. Depende del día. Si es sábado o no. Ahí se pierde el recuerdo ahí. A veces. Bueno, digamos, hacer consciente de esto que sucede todo el tiempo, ¿no? Creo yo que si meditáramos y reflexionáramos si lo que estamos comiendo es algo para nuestro cuerpo saludable, pues muchas veces si hiciéramos esta reflexión, dejaríamos lo que estamos comiendo en ese momento y, me explico, tendríamos mejor elección. Claro. Entonces, para un practicante, bueno, generalmente tener en cuenta que tiene que aprender la información correcta, y estoy hablando de que no se encuentre en internet, porque también es algo que se hace mucho, ¿no? Como buscar la dieta de tal actor porque en la película tal se puso, ¿me explico? Y justo esto, no apuntar a que yo quiero verme de cierta forma, ¿no? Porque bueno, o sea, esa es la parte de afuera, pero ¿qué hay con la parte de adentro? Muchas consultas nutricionales o profesionistas que he visto en otros lados haciendo mal el trabajo es justamente abordar la nutrición como te quieres ver, ¿no? Como qué quieres cambiar de tu físico. Pero jamás se toca el tema de qué cosas te están impidiendo reflexionar lo que estás comiendo y por qué lo estás haciendo si te hace daño. Entonces, ese consejo. No puedo, digamos, en grandes rasgos dar recomendaciones así muy específicas. Como si fueran estandarizadas, exacto. Porque cada quien tiene un requerimiento distinto y cada quien tiene un proceso diferente que tiene que aprender, igual que las artes marciales. Entonces, mi consejo es que visiten quizás a un profesional y se vayan informando, vayan aprendiendo paulatinamente a cambiar todo esto que no funciona de la alimentación o que no sabemos ni siquiera que existe, ¿no? Sí, muy de acuerdo. También una pregunta así, en relación a la nutrición, es, ¿difieren mucho los organismos entre sí, entre cuerpos y cuerpos, o personas y personas? ¿O más o menos? Ahí también yo, desde que estaba en la carrera, me hacían la pregunta. Yo me hacía la pregunta en los libros hay fórmulas, ¿no? Así tal cual, de paciente de 18 a 24 años, vas a usar esta fórmula para poder evaluarlo. Y yo decía, todas las personas de 18 a 24 años van a estar bajo el mismo criterio, son iguales, por decirlo así. Entonces, bueno, yo cambié ese esquema de dejar de considerar a la sociedad de potenciales pacientes como robots que se pueden programar de acuerdo a su edad, y más bien escucharlos. Y en ese sentido, sí, porque tanto las prácticas religiosas, culturales, la tradición familiar, la edad, el deporte que se practica, los intereses, las alergias, todo eso se tiene que considerar a la hora de decir, tu alimentación correcta es esta. Claro. Depende de quién eres tú, ¿no? Ahí va. Para que también vayamos desmitificando otras ideas, ¿no? Que como decías, Alan, son muy habituales. En el mundo del deporte, al cual pertenezco, también son muy comunes. La dieta paleo, la dieta, no sé cómo es la nueva. Eso, Van por modas, van por temporadas. Sí. Según, por ejemplo, el CrossFit va marcando hoy en día bastante de eso. Sí, claro. Alan, una consulta que me parece fundamental, ahora que te estuvimos conociendo en esta hora y media con la gente. ¿Cómo es tu vínculo con los alumnos? Ok, pues creo que también, al mismo tiempo como los considero en el consultorio como individuos, en el dojo también. Entonces, trato de conocer a las personas con las que estoy entrenando, porque finalmente considero que su desarrollo es mi desarrollo, ¿no?
casi varios de los estudiantes del dojo son pacientes también a la vez. Y eso me permite conocerlos todavía más, porque así me aseguro que realmente tenga una relación tanto la clase como la consulta. Y ver esta evolución progresiva en cada uno, a su modo, de acuerdo a sus objetivos, es algo muy bueno. Yo creo que la podría calificar como una relación abierta en donde yo todo el tiempo les repito que estoy abierto a los comentarios, a las preguntas incluso, ¿no? Y que jamás se guarde nada, porque finalmente también se ha creado una costumbre de temerle al maestro, que bueno, yo no sé de dónde ha surgido esto, pero vaya, el respeto y el miedo no son nada compatibles. Entonces, en función de que el dojo represente este trabajo de crecimiento, tiene que tener comunicación entre todos sus componentes. Ok. Bien, perfecto. Hay un punto que lo pasamos un poco por alto, pero que también es una de las preguntas que solemos hacer, es el viaje a Japón. Ese antes y después, en muchos casos, digamos, es casi como un hito para un practicante, para un estudiante, sobre todo de artes marciales clásicas japonesas. ¿Cómo fue la preparación? ¿Cómo fue ese viaje? ¿Qué cosas te han sorprendido? ¿Qué cosas has dicho, menos mal que son así? El encuentro con Hatsumi y con los demás Taishihanes o Shihanes japoneses en ese entonces. El primer viaje y el único que he hecho hasta ahorita en 2017 a Japón fue con mi mejor amigo y con su primo. Y lo hicimos justamente contemplando, digamos, una parte de viaje por el sur de Japón, y al final yo dejé la visita al Hombu obligada porque finalmente no iba a ir a Japón sin pasar por ahí. Y bueno, primero fue justo esto, ¿no? Conocer y ligar la práctica de las artes marciales, incluso de la bibliografía que yo había consultado por años, con los lugares que visitábamos. Por ahí estuvimos en el castillo de Osaka también, en Kioto, Hiroshima, y el ver la cultura japonesa desde diferentes lugares, creo que, bueno, fue increíble. También por ahí estuvimos en el museo de ninja, en Iga. Fue una experiencia increíble. Solamente pudimos hacerlo gracias a un amigo japonés que le mando un saludo, se llama Daisuke. Él rentó un carro y nos llevó a esa parte, ¿no? Entre una carretera bien angosta, lleno de bambú a los lados, muy místico el asunto, ¿no? Y bueno, yo me sentía un niño en Disney, así, justo en este museo. Al final dejamos la ciudad de Tokio, precisamente, porque bueno, ya era la parte final del viaje. Entonces hicimos un recorrido nocturno en autobús de Osaka a Tokio. Llegamos a las 7 de la mañana a Tokio. Y de ahí, pues, al dojo, ¿no? Inmediatamente. Esta parte la hice solo. Entonces, yo la primera clase a la que asistí fue el viernes por la noche de Hatsumi Sensei. Yo en este momento, pues imagínense haber visto el dojo miles de veces en fotos y en videos y yo qué sé, y de repente estar ahí. Para empezar, yo creo que casi llegué de tantos videos que había visto, inmediatamente reconocí la estación de tren y el nombre y la vuelta para la calle, ¿no? Como si yo hubiera estado ahí antes, me sentí. Entonces llegué caminando y de repente había otros practicantes cargando el baje, la funda para las espadas. Dije, por aquí voy. Sigan a los ninjas. Voy en dirección correcta. Y bueno, también llegar al dojo y verlo así desde lejos en el estacionamiento y como en las fotos lo han puesto muchos viajeros, fue increíble. Fue realmente estar presencialmente en donde yo había querido estar muchos años atrás. Y el dojo justamente, ¿no? Digamos, el conocer cómo a lo mejor te vas formando cierta idea de que vas a llegar y te van a poner ahí en la entrada a alguien que no te va a impedir acceder. Muéstrame la member. Ajá, que te va a mostrar. Y bueno, en realidad te das cuenta de que es un ambiente bastante agradable, donde hay un montón de personas. Llegué a esa parte y de repente me encontré con unos practicantes de Nuevo México y de California, acá del norte, y fue una experiencia increíble, ¿no? Fue estar platicando con ellos en medio de un montón de gente, habrá unas 200 personas en ese momento en el dojo, tanta gente hablando en tantos idiomas diferentes. La clase, no recuerdo exactamente la hora de inicio de la clase, pero pongamos un ejemplo, era a las 8, ya eran 8:15 más o menos.
todos esperando al soque, y de repente todo ese ruido, casi que se apagó el sonido, ¿no? En un segundo todas esas personas se callaron y me dijo esta persona, ¿no? Olvidé el nombre de este practicante, la verdad es que lo vi muy poco. Y me dice, ya llegó soque. Entonces fue como, wow, se sintió en el lugar su llegada, porque dije, ¿cómo en un segundo todo el mundo, atención a la entrada, ¿no? Y bueno, lo vi pasar directamente hasta el inicio del tatami y todos acomodarse, ¿no? En Seiza, y un momento mágico compartirlo con tantas personas de tantos lugares del mundo, ¿no? La verdad es que recuerdo bastantes cosas de la clase, pero imposible describirlas. Yo inclusive veía que en esta dinámica de que pasaba alguien como Uke y atacaba a Sensei, y realmente no sé qué hacía, pero salía volando, caía y le pedía, describe lo que sentiste, ¿no? Yo me preguntaba, si me hubieran preguntado qué sentí por algo así, no sabría qué decir. Claro. Entonces, bueno, todos los elementos del dojo realmente hicieron de eso una experiencia única, ¿no? La voz en presencia de Sensei también, digamos, da mucho sentido a lo que está sucediendo ahí. Como que justamente aterrizas en realidad, como que tú formando parte de ese momento, algo que solamente veías por videos, ¿no? Y bueno, también la parte obligada de que se hace una sesión de té breve a la mitad de la clase y todo el mundo corre por sus papeles, ¿no? Para la caligrafía. Entonces, bueno, yo me formé, por ahí estuve platicando con algunos de la fila y finalmente extendí así, me ayudaron por ahí algunas personas a extender el rollo y Hatsumi Sensei me voltea a ver, ¿no? Así, ¿qué quieres que escriba, no? Sin decir nada. Y yo dije, no, lo que usted quiera, ¿no? Porque, inmediatamente empieza a escribir. Observé algo muy curioso ahí, que fue la tinta justa para lo que necesita escribir y ya, ¿no? También creo que ahí está enseñando el arte marcial en esencia, como sin decirlo, ¿no? Pero ahí está la esencia del arte en el shodo, en la caligrafía. Y bueno, después tuve que preguntar, ¿no? A alguien más qué dice ahí. Ya me ayudaron por ahí algunos compañeros. Shugyo, Fudomio, ¿no? Fudomio. Sí, y lo tomo como lo tengo en el dojo ese ahí colgado, ¿no? Entonces, estas experiencias en Japón, la clase de Noguchi también, digamos, otra vez esto de ver las piernas y ver esta precisión, la distancia justa, ¿no? Bueno, para empezar, cuestiona mucho de lo que tú estás haciendo en la práctica y es casi como, ya observé, ahora quiero correr al dojo y ponerlo en práctica todo lo que estoy viendo antes de que lo olvide, ¿no? Claro. Por ahí hay alguna persona que no es de Bujinkan y escucha este podcast, por ahí volviendo un poquito, la pintura de Fudomio. ¿Qué significa? ¿Cómo la tomaste también? Y qué fue lo que representa también que esté ahí colgado la pintura en el dojo. Fudomio es esta deidad que protege, digamos, el espíritu de Shinto. Entonces, no sé si estoy confundiendo el Shinto con la parte del budismo en estos momentos, porque hay un sincretismo bastante estrecho en Japón, religioso, entre shintoísmo y budismo. Pero finalmente el Fudomio se simboliza un guardián, ¿no? De hecho, en la mano, como la espada que está ahí en el Hombudoyo, es el Shinmyoke, ¿no? Esta espada recta con doble filo, que también considero yo como la representación del ichi, ¿no? De la línea, del perfil que hay que desarrollar al inicio, ¿no? Y cómo esto protege tu evolución a través de la práctica. Yo tomé este Fudomio en el dojo como justo eso, como un guardián de la práctica que hacemos constantemente, ¿no? De hecho, la tengo justamente entrando al dojo en la puerta corrediza del inicio. Está la caligrafía enfrente, como si se tratara también de eso, ¿no? De un guardián en el dojo. Ese sí te pide la member. Ese sí. Junto con el Daruma, que está ahí fijamente viendo, ¿no? a los que llegan. Ahí va. ¿Ese Daruma tiene los dos ojos pintados o solo uno por el momento? Tenía uno, después tuvo dos cuando cambiamos y hicimos este dojo precisamente. Por ahí lo que yo entiendo del Daruma con los dos ojos es que mereces realmente formar parte de tus sueños, ¿no? Que te los mereces.
Y cuando hicimos el dojo, después de tanto esfuerzo que nos costó, decidimos entre todos en la inauguración pintar los 2 ojos. No nos deshicimos de él como en la tradición original, pero ahí está. Claro. Todavía sirve recordarlo. Sí. Bueno, y esperemos que dentro de poco, si toda esta situación pasa, que pareciera que con una nueva variante se vuelve a cerrar el mundo, esperemos que no. Hay más viajes planificados, por supuesto, ¿no? Sí, siempre, digamos, ha sido el propósito y sobre todo ahora, ¿no? Creo que la responsabilidad como estudiantes es estudiar precisamente, no dar por hecho que sabemos algo. Entonces, el estudio, tener conciencia de que el estudio es diario, no puede suspenderse. Y bueno, también saber que para esto pues necesitas escuchar a los maestros. Entonces, sí, hay los planes, digamos, si las condiciones lo permiten, tanto económicas como de la pandemia, pero finalmente ese ha sido el propósito siempre, por lo menos organizar el seminario en México de aquí en adelante, quizás una vez al año, y cuando sea posible hacer el viaje, ¿no? Porque también ese contacto es importante, hay que aprovechar realmente el tiempo. Ahí va, sin duda, sin duda. Santi, tenemos varios comentarios en el chat. Sí. Están tus alumnos alabándote mucho en los comentarios. Chigolín nos dice: la mejor cualidad que tiene Alan como sensei es que sabe escuchar a la a la gente, y después de escuchar los toma lo mejor de ellos para pulirlo, y lo que cree que les falta los motiva e inspira para lograr. Gracias. Y Javi, dame una mano con el otro porque se me está borrando. Sí, Sekaseb dice: Alan no solamente se limita a transmitirnos sus conocimientos sobre el arte marcial, sino que nos motiva a tener conciencia sobre nuestras acciones y salud para un mejor entrenamiento y calidad de vida. Además, nos motiva a todos en el dojo. Un poco lo que veníamos hablando, que hay una coherencia entre lo que Sensei dice y lo que perciben los estudiantes, que me parece que es algo fundamental. Sí, si no habría algo raro ahí. Salvo que los tengas ahí todos amenazados. Sí, exacto, puede ser. Si no, la cuota sale más cara. Ahí vamos. Bueno, esperamos las preguntas de los Bushus. Nos queda ahí un temita más, sorpresa para el final, para Alan, y la sección Ukemi para ya ir cerrando este podcast de la fecha, que obviamente queda abierto para una nueva invitación, para estas nuevas ideas que nosotros vamos adelantando y vamos teniendo, que serían súper interesantes también contrastarla junto con otros practicantes en vivo y en directo. Que no seamos nosotros dos, Santi y yo, me refiero a los que estemos interviniendo, sino que sean directamente los protagonistas que son los invitados. Así que dentro de 2 minutos, con la última pausa de este bloque, volvemos con eso y un poco más. La pregunta primera es: ¿qué consejo le darías a alguien que recién empieza en Bujinkan? Yo creo que un poco también de suerte, y lo digo porque dependerá de a qué escuela esté llegando, ¿no? Y sobre todo, mucha atención quizás al instructor, hacer esta parte que, digamos, le corresponde a un aspirante al estudio de cualquier cosa, que es informarse en torno a quién va a estar al frente de esa capacitación. Entonces eso, o sea, responsabilidad en cuanto a informarse quién está al frente de la clase, que sea consciente de que mucho de lo que el maestro representa y muestra lo va a hacer él mismo también, quiera o no. Y sobre todo también que tenga presente que no se sienta comprometido a estar en un lugar si de repente descubre que no es el lugar correcto, ¿no? Esta parte es a veces difícil porque nos relacionamos directamente en un lugar y creemos que ya tenemos la obligación de cierta forma de estar ahí. Los invito a no dejar de practicar, pero sí, en algún momento si es necesario moverse del lugar, moverse del sitio, que sepan que lo tienen que hacer, que no se queden ahí. Ok, bien. La segunda pregunta es: ¿qué consejo le darías a un practicante que se siente estancado o que no avanza? Antes que recuerde que estas cosas que pasan de sentirse estancado es normal, es completamente, a todos nos va a pasar varias veces, que no se desesperen, quizás que no busquen las respuestas que no están encontrando en este momento en otro lado, porque van a confundirse todavía más,
y no perder de vista que el desarrollo de la paciencia es a largo plazo. No podemos poner en juego, como les dije, la paciencia como si fuera una prenda y ahora soy paciente y me la quito y ya no, sino realmente yo creo que recordar que la esencia del arte está en la adaptación. Ok. Está Bien. perfecto. Bien, y ahora el tema secreto, que en realidad no es secreto, es una nueva pregunta que se va a encadenar podcast a podcast, y en este caso se repite, que la pregunta es de Alejandro García y originalmente era de Marcio, que la pregunta decía, ¿cómo ves a la Bujinkan dentro de 10 años? Es difícil esa pregunta, pero dentro de mi ideal creo que la veo más consciente del trabajo. Creo que la veo también, es que es complicado porque no sabemos lo que va a pasar en cuestión de Japón y bueno, hay un montón de suposiciones, entonces la veo, tristemente la veo seccionada y la veo fragmentada y soy sincero en ese sentido de que considero que a lo mejor no sabemos realmente guiarnos sin rumbo y en cuanto no exista esta dirección, pues un poco por un tiempo se puede llegar a descontrolar, pero como siempre está marcado, la esencia del ninja siempre va a sobrevivir, a soportar y a cruzar estas adversidades del tiempo y del momento, ¿no? Mm. Así que a su vez considero que si es que llega a haber una mala racha, será superada y finalmente los que se sigan considerando discípulos y sigan manteniendo esta curiosidad van a encontrar las respuestas que sea que falten en este momento. No sé si estoy respondiendo del todo, pero al menos es lo que se me vino ahora a la mente. Ujú. Se entendió, se entendió. Y bueno, ahora te toca a vos la responsabilidad de qué le preguntarías al siguiente invitado o invitada, sin saber quién es, obviamente. ¿Qué pregunta le dejarías para que responda? Ok. También es difícil. Yo creo que ok, ¿qué tanta relación o qué tan leal ha sido la práctica que se lleva en estos momentos con la práctica original en los primeros años? ¿Qué tanta relación hay? Ok, perfecto. ¿Si ha Buenísimo. cumplido con los estándares o no? Ok, bien, bien. Buenísimo. Ya queda grabada, así que va a ser pasada para el próximo invitado invitada. Bueno, y ya para ir cerrando un poquito, la tradicional, entre comillas, sección Ukemi, donde yo digo un concepto, una palabra, y vos desarrollás a piacere, como quien diría. Puede ser una sola palabra, puede ser una explicación, lo que, lo que usted mande. Perfecto. Ahí va. Y bien, la sección Ukemi comienza con la palabra Ushinkan. Una organización. Hatsumi Masaki. Inspiración. Daishinhan japonés. Modelo. Un ryuha o ryuha. Gyokoryu. Okay. Un wasa. Kyon Japón, me quedo con esa parte. Okay. Más que el wasa. Ok. Un arma. El yari. Okay. Kamae. Ichimonji. Dojo. El Hombu Dojo. Ok. La palabra buyu. Amigo. Una frase, puede ser tanto en japonés, español, en inglés, italiano. Italiano estaría bien. Shukyuikan. Shukyukan. ¿Qué significa? El esfuerzo más allá de el cumplir por cumplir, el esfuerzo extremo, sobrehumano. Quizás también en términos de los kanjis que se utilizan, habituarse a la disciplina, adquirir la disciplina, ¿no? Ok, ok. ¿Un lugar en Japón? Kyoto. Ok. ¿Un lugar de México? Tepoztlán. Ok. Que nos quedó hablar un poco de Tepoztlán. Es cierto, sí. Un pasatiempo.
Eh, la lectura. ¿Sí? ¿Un objetivo personal o colectivo que se pueda dar a conocer? Desarrollar las bases siempre, seguir entrenando. Ahí va. Y con esto damos finalizada la sección Ukemi. Nada. Muchas gracias, Alan, por todo este tiempo, por todo lo que nos has compartido. La verdad que encantados de conocerte. Si lo quieren seguir en las redes, es @seijin-dojo. Igual va a estar todo ahí tanto en YouTube como en Spotify, en las descripciones. Ahí va, gracias Santi, para que te vayan buscando, para que te vayan conociendo. Obviamente vos le darás amistad a quien creas conveniente, pero bueno, nada. Para que también, no sé si hay gente de México que lo puede llegar a escuchar y sumarse también a tus clases. ¿Qué días son? Entrenamos los lunes, los miércoles y los sábados, ¿sí? Lunes, miércoles por la tarde y sábados por la mañana. Uh-huh. Y tenés clases tanto de adultos como de infantiles también. Sí, tenemos un grupo de 7 a 13 años que le llamamos Jiraiya en referencia a la serie de televisión de Hatsumi Sensei. Legendaria serie de televisión. Sí, muy buena. ¿En México llegó o yo en Argentina no la recuerdo? Muchos años después y a modo de secciones en YouTube, que en algún momento se colgaron varios capítulos completos, pero después desaparecieron. Ya saben cómo es YouTube, ¿no? Sí, claro. Es el copyright. Calculo. Ahí va. Sí. Bueno, buenísimo. No sé si me estoy olvidando de alguna otra red social en cuanto al dojo. Y después, obviamente, en Spotify, Cómo ser un ninja. Para encontrar este proyecto que está armando de podcast. Podemos decirle hermano de Bushincast, que nosotros nos pone muy contentos también que se vaya ramificando esto, ¿no? Y sobre todo lo importante que es el contenido, el buen contenido desde estos lados del mundo con respecto a Bushincast. Claro, y hacer la invitación, como siempre, que siguiendo el ejemplo que ustedes hacen, la invitación está abierta también, porque qué más interesante que sí poner en marcha un proyecto como el podcast, pero con invitados, ¿no? Claro. Sin duda. Porque aparte, por lo menos yo me considero muy aburrido. Hablando solo. Cambiaremos de rol la siguiente ocasión. Muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos ser interesantes. O por lo menos entretenidos. Santi. Bueno, más que agradecerte, Alan, a la gente del chat por haberse copado. Gracias por todos los conceptos que nos dejaste, todas las perspectivas. Fue un excelente capítulo. Bueno, como dijo Javi, esperamos que estés dispuesto a una segunda vuelta en algún momento para lo que se viene. Claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad también. Por favor. Así que agradeceos. Agradeció también a Chingolín que andaba vuelta por ahí. Sí, ya se retiró ahora, pero sí, ahí está conectado seguramente. Sí, está escribiendo. Está pendiente. Sí. Buenísimo. El chat ahí lo tengo. Ajá. Ahí estamos. Bueno, Alan, unas últimas palabras para el público. Pues bueno, seguir adelante, pese a todo lo que pase, pandemia, no pandemia, lo que sea, pero seguir adelante y bueno, con la esperanza de tanto nosotros encontrarnos en algún momento en la práctica, como bueno, también coincidir en esto de los seminarios. Están más que invitados a venir al seminario en México. Es oficial, estamos en la organización. Solo una pandemia nuevamente a niveles incontrolables podría evitarlo, pero bueno, está la invitación. Nos encantaría tenerlos acá, por supuesto, y sobre todo a todos los países cercanos, ¿no? Ahí estamos. Muchísimas gracias, Alan. Así que esto fue todo el capítulo número 8 de esta segunda temporada, 18 en total, increíble. Pero bueno, esperemos que dentro de poco podamos continuar y como decíamos, que este proyecto vaya modificándose o vaya adaptándose y esperemos que lo podamos hacer en vivo, esperemos que podamos tener más de un invitado a la vez, también debatiendo, contraponiendo ideas, que también es interesante, no oponerse, pero sí ir desarrollando, ¿no? Entre distintas perspectivas, visiones y aspectos. Exponer un poquito lo que uno piensa. Y darle un poquito de picante a la cosa. Solo así tiene sentido muchas cosas.
Ujú. Así es, así es. Así que nos despedimos. Esto ha sido todo por hoy. Un beso, un abrazo y buena práctica para todo el mundo. Muchas gracias.